¿Y si todo lo que creías sobre María Magdalena estuviera incompleto? ¿Y si la figura más silenciada de los evangelios fuera, en realidad, la portadora del mensaje más transformador de Jesús? Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir no es solo un fragmento olvidado de la historia cristiana, es una revolución espiritual enterrada bajo siglos de miedo, dogma y poder. El Evangelio de María Magdalena no fue eliminado por error. Fue prohibido con intención, y no por lo que decía sobre ella, sino por lo que decía sobre ti, sobre tu alma, tu conexión con lo divino, tu derecho a buscar la verdad más allá de lo que te contaron. Este texto perdido no ofrece promesas vacías ni castigos eternos. Ofrece algo mucho más inquietante: libertad interior, conocimiento sagrado y una nueva forma de entender a Jesús, la fe y a ti mismo. No es una historia de escándalo, es una historia de redención, pero no la que te imaginas. Porque aquí, la redención no viene del arrepentimiento ni del sacrificio, sino del despertar. De mirar hacia adentro, de romper con las cadenas invisibles de una espiritualidad heredada sin preguntas. Y sí, esto incomoda, porque cuando uno descubre que la fe puede nacer del conocimiento, las estructuras comienzan a temblar. Si estás cansado de respuestas huecas, de prácticas sin alma y de seguir ritos que no te transforman, entonces este video es para ti. Vamos a abrir un manuscrito prohibido, sí, pero también vamos a abrir tu visión espiritual. Porque cuando conoces a la verdadera María Magdalena, ya no hay vuelta atrás. Hay descubrimientos que no solo sacuden bibliotecas, sino también corazones y creencias. El Evangelio de María Magdalena es uno de ellos. No estamos hablando de un simple texto antiguo, sino de un manuscrito que incomoda, inspira y transforma. Imagínate abrir un pergamino olvidado y encontrar ahí un mensaje directo de una mujer que no fue solo testigo, sino discípula íntima de Jesús. Aquí, María Magdalena no es una pecadora redimida como la tradición quiso imponer, sino una figura clave del cristianismo primitivo, a la altura de los apóstoles. Es aquí donde empiezan a surgir los ecos de los consejos eclesiásticos que decidieron qué debía ser recordado y qué debía quedar enterrado. Lo más fascinante es cómo este texto cambia el foco de la narrativa. En lugar de centrarse en la redención por sufrimiento, nos habla de la salvación por el conocimiento. Una propuesta revolucionaria si la piensas bien. ¿Y si te dijera que este evangelio plantea que María recibió enseñanzas secretas que ni Pedro comprendía del todo? Este no es un detalle menor. En las líneas de este manuscrito, se respira la fragancia de las tradiciones ocultas, aquellas que muchos niegan pero que jamás han dejado de influir en los pasillos de la espiritualidad. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Si María fue quien recibió revelaciones directas del Maestro, entonces no solo su imagen necesita una rehabilitación espiritual, sino que toda nuestra comprensión del mensaje cristiano debe abrirse a nuevos matices. Aquí no hay espacio para lecturas planas. Estamos ante una mujer que encarna el sagrado femenino, no como símbolo de fragilidad, sino como portadora del misterio, la sabiduría y la visión interior. Este evangelio olvidado no grita, pero resuena como un eco sagrado que se ha negado a desaparecer. Es curioso cómo la historia oficial se ha esmerado tanto en silenciar esta voz. ¿Por qué tanto esfuerzo en reducir a María Magdalena a un pie de página cuando, en realidad, era una columna? La respuesta podría tener que ver con estructuras de poder, con el miedo a lo femenino como canal de lo divino, esa antigua rivalidad entre el dogma y la intuición femenina. Ahí es donde entra el priorado de Sion y otras conspiraciones religiosas que han alimentado tanto la sospecha como el despertar de muchos buscadores espirituales contemporáneos. Un detalle que no puede pasarse por alto es cómo el texto enfatiza el valor del conocimiento interior, no de un conocimiento frío y académico, sino de una sabiduría vivida, revelada, que transforma al ser humano desde lo más profundo. Este tipo de enseñanza tan cercana al misticismo cristiano invita a mirar dentro de uno mismo,
a dejar de buscar fuera lo que ya habita en lo más íntimo del alma. Es ahí donde María se convierte en guía, en espejo y en reto para quienes aún creen que lo espiritual solo se transmite desde púlpitos. Y si esto fuera poco, el estilo del texto sugiere que fue escrito con intenciones muy claras, no para el control, sino para la liberación. Hay un rechazo evidente a las jerarquías, a los filtros impuestos por instituciones. Aquí, el alma humana se presenta como capaz de elevarse por sí misma, guiada por el amor y el conocimiento. Como si el manuscrito dijera al oído: el reino no está allá afuera, está dentro de ti. Este mensaje resuena especialmente en tiempos donde tantos buscan una fe con sentido, no con culpa. Ahora, ¿cómo puedes aplicar esto a tu vida? Empieza cuestionando. Pregúntate qué enseñanzas espirituales has aceptado sin explorarlas a fondo. ¿Cuántas veces has sentido una conexión profunda y la descartaste porque no venía de una fuente oficial? Este evangelio invita con suavidad pero con firmeza a recuperar esa voz interior, esa que a menudo se acalla para no incomodar. Puedes comenzar por leer textos alternativos como El Evangelio de María Magdalena, editado por Jean-Yves Leloup, o incluso explorar los evangelios gnósticos de Nag Hammadi. No se trata de cambiar de fe, sino de ampliarla. Y justo cuando uno cree que ya lo ha comprendido todo, el texto deja preguntas abiertas, silencios cargados de significado. Como si te tomara de la mano y te dijera: ven, hay más. Y en efecto, lo hay, porque este manuscrito olvidado es apenas la punta de un iceberg, que conecta con descubrimientos aún más reveladores, guardados entre códices antiguos, arqueología espiritual, y el misterioso universo de los textos gnósticos y descubrimientos clave. Cuando en 1945 unos campesinos egipcios encontraron por azar unos jarrones cerca de Nag Hammadi, no imaginaban que estaban desenterrando una bomba espiritual que aún hoy sacude cimientos. Dentro de esos jarrones dormían textos gnósticos olvidados por siglos, entre ellos el Evangelio de Tomás, el de Felipe y por supuesto el de María Magdalena. Estos escritos no niegan a Jesús, lo revalorizan, pero desde otra óptica, la del conocimiento íntimo, no del dogma. La salvación por el conocimiento vuelve a aparecer aquí como una llave dorada, y eso incomoda, porque quien se conoce, no se deja manipular. Los textos gnósticos, a diferencia de los canónicos, no buscan imponer una doctrina cerrada. Proponen una experiencia directa con lo divino, una conexión personal que no necesita intermediarios. Aquí es donde se vuelve incómodo para las estructuras religiosas jerárquicas. Imagina un cristianismo sin templos, sin autoridades que decidan por ti qué creer o cómo orar. Ese cristianismo existió, y los hallazgos de Nag Hammadi y el Códice de Berlín lo confirman. Era un cristianismo más cercano a la meditación que al ritual, más de fuego interior que de incienso externo. Un detalle fascinante en estos textos es la figura de lo femenino. No solo María Magdalena aparece como guía espiritual, sino también figuras como Sofía, que representa la sabiduría divina. Esta presencia del sagrado femenino como eje central es una bofetada amorosa a siglos de exclusión. Nos recuerda que la divinidad no es masculina, ni femenina, es ambas, y que el alma humana necesita tanto del logos como del eros, del pensamiento claro y del sentir profundo. Así, estos textos devuelven a la espiritualidad una dimensión perdida, casi poética. Pero claro, esta visión no encajaba con el modelo de control que se estaba gestando en los consejos eclesiásticos. Por eso fueron escondidos, destruidos o etiquetados como herejía. Es irónico, porque al leerlos uno no encuentra odio ni resentimiento, sino un profundo llamado a despertar, a soltar culpas y abrazar la luz interior. En una época donde muchos se sienten desconectados de su fe, estos textos son como agua en el desierto. Son para quien no teme pensar, dudar y, sobre todo, sentir. Y no faltan quienes, al leer estos manuscritos, conectan de inmediato con sus propias vivencias.
con ese instante en el que sintieron algo sagrado fuera de toda iglesia, esa vez que miraron el cielo, o abrazaron a alguien, y supieron, sin que nadie lo explicara, que estaban tocando lo divino. Ahí está el corazón del gnosticismo. No creas porque te lo dicen, cree porque lo has vivido. Esto nos lleva a prácticas como el silencio contemplativo, la lectura introspectiva, el ayuno espiritual o incluso el arte como vía de revelación. Lo interesante es que estos descubrimientos no son teorías modernas. Fueron escritos por personas que también buscaban sentido en un mundo caótico, hombres y mujeres que, como tú, deseaban respuestas profundas y no se conformaban con explicaciones vacías. El gnosticismo no era una secta marginal, era una corriente viva, influyente, y sí, también perseguida. Y su renacer hoy es una señal de que muchas almas están listas para reencontrarse con una fe más libre y auténtica. Entre los textos más impactantes están los que relatan la ascensión del alma, un proceso místico en el que el espíritu humano atraviesa 7 potestades, entidades que representan los apegos y obstáculos internos. ¿Te das cuenta? No hablan de demonios externos, sino de nuestros propios miedos, deseos y creencias limitantes. Este tipo de sabiduría es como un espejo que no miente. Te confronta, pero también te eleva. Por eso, leer estos textos no es un acto pasivo, es un ritual de transformación. Y si hasta aquí la historia ya parece salida de una novela de misterio, espera a ver lo que viene. Porque hay algo más. Estos textos no solo inspiraron a buscadores anónimos, también dejaron huella en el arte, en sociedades secretas y en la obra de genios que, con pinceladas y símbolos, nos dejaron pistas ocultas. Pistas que siguen conectando con la figura de María Magdalena, con el priorado de Sion, y con las conspiraciones religiosas que han alimentado tanto la imaginación como el anhelo espiritual de generaciones enteras. En el corazón del Evangelio de María hay algo que incomoda: el conflicto. No un conflicto exterior, de guerras o imperios, sino uno mucho más humano y revelador: la fricción entre discípulos. Pedro no entiende, no acepta que María haya recibido visiones que a él le fueron negadas, y esta tensión revela algo profundo: el choque entre la tradición patriarcal emergente y la reivindicación del sagrado femenino. María no solo habla de enseñanzas de Jesús, las encarna. Representa un camino distinto, más intuitivo, más espiritual, pero igualmente legítimo. Este tipo de choque no es nuevo. Ocurre cada vez que lo intuitivo desafía lo estructurado. María trae visiones místicas, relatos de la ascensión del alma, descripciones que desconciertan a quienes esperaban un Mesías guerrero o legislador. Su mensaje gira en torno al desapego, la introspección y el dominio de las pasiones terrenales. Ahí donde algunos esperaban reglas, ella ofrece revelaciones. Y eso, para muchos líderes del cristianismo primitivo, era simplemente inaceptable. Era más fácil etiquetarla de pecadora que aceptar su sabiduría. Estas tensiones históricas no se limitaron a un desacuerdo teológico. Definieron siglos de tradición religiosa. La figura de María Magdalena fue deliberadamente minimizada en los consejos eclesiásticos. ¿El motivo? Su existencia desestabilizaba el orden jerárquico. No es casualidad que su evangelio terminara incompleto, mutilado. Las páginas desaparecidas no son solo un vacío textual, son un símbolo de cómo el sagrado femenino fue borrado de la narrativa oficial. Y aún así, su voz sigue resonando entre líneas, esperando ser escuchada. Lo curioso es que estas doctrinas gnósticas no solo hablaban de estructuras espirituales, hablaban también de psicología humana. Las 7 potestades, por ejemplo, representan pasiones como la ignorancia, la ira, el deseo, el orgullo. Son obstáculos que el alma debe atravesar para alcanzar la plenitud. No necesitas creer en ángeles ni demonios para entender esto. Basta observar cómo nuestras propias emociones pueden elevarnos o encadenarnos. María nos propone un camino interior que exige coraje y claridad, no sumisión, y este camino no era solo teoría.
Era práctica. Muchos textos gnósticos incluyen meditaciones, letanías interiores, ejercicios de visualización, no para controlar a nadie, sino para liberar. Imagínate por un momento una comunidad donde las decisiones se tomaban tras introspección espiritual, no por jerarquía, donde lo importante no era cuánto sabías, sino cuánto te conocías. Ese era el espíritu de los primeros cristianos místicos, antes de que el poder institucional impusiera uniformidad. Además, la propia María Magdalena representa una ruptura de paradigma. No es solo una discípula con visiones, es también una mujer con voz, en una época que negaba esa posibilidad. Su protagonismo es un acto de rebeldía sagrada. En tiempos actuales, su figura ha servido de inspiración para teólogas, artistas, líderes espirituales e incluso movimientos que luchan por la equidad de género en contextos religiosos. Su legado no es solo teológico, es político, cultural y profundamente humano. Un buen ejercicio para quien estudia estos textos es preguntarse, ¿dónde están mis tensiones internas? ¿Qué partes de mí aún luchan entre lo aprendido y lo sentido? Porque en última instancia, estas doctrinas enfrentadas no son solo disputas antiguas, son reflejos de nuestras propias contradicciones. Leer el Evangelio de María no es solo conocer su historia, es también asomarse a la nuestra. Y al hacerlo, comenzamos a comprender por qué tanto se ha hecho por silenciar esta voz. Y si este conflicto entre apóstoles ya parecía intenso, imagina cuando nos adentramos en los símbolos escondidos, en los mensajes ocultos en pinturas renacentistas y en los susurros persistentes de sociedades secretas que aseguran haber protegido una verdad silenciada por siglos. Porque hay quienes aseguran que la historia de María no terminó con su evangelio, sino que fue inmortalizada en el arte, en los códices perdidos y en las sombras del priorado de Sion. Dicen que los secretos más profundos no se esconden en la oscuridad, sino a plena vista. Y eso parece ser precisamente lo que hicieron algunos artistas del Renacimiento, según varias teorías, entre ellas las popularizadas por investigadores y novelas contemporáneas. Obras como La Última Cena de Leonardo da Vinci contienen mensajes codificados, no simples adornos simbólicos, sino claves visuales que apuntan a una verdad silenciada. La relación especial entre Jesús y María Magdalena. Una idea que puede sonar provocadora, pero que no nació con Hollywood, sino con siglos de susurros en los márgenes de la historia oficial. En la famosa pintura de Da Vinci, por ejemplo, muchos creen ver a una figura femenina junto a Jesús con rasgos suaves, delicados y una postura complementaria. ¿Y si no se tratara de Juan, como suele decirse, sino de María Magdalena? Aquí la sospecha no es gratuita. Da Vinci era conocido por su fascinación por las tradiciones ocultas, por su pensamiento no convencional y por su relación con grupos que valoraban el conocimiento esotérico. Entre ellos, el enigmático Priorado de Sion, una sociedad secreta que, según ciertas versiones, habría custodiado esta verdad ancestral. Estas conspiraciones religiosas no buscan reemplazar la fe, sino sacudir la zona de confort. Se trata de ver la historia con otros ojos, de aceptar que quizás lo que nos contaron no es toda la historia. El rol de María Magdalena, minimizado por siglos, adquiere aquí un nuevo peso. Ya no es la penitente llorosa, sino la compañera espiritual de Jesús, tal vez incluso su heredera en sabiduría. Esto no niega lo sagrado, lo redefine abriéndolo a nuevas posibilidades, a una espiritualidad más incluyente y profundamente humana. Ahora bien, ¿por qué ocultar esto? La respuesta parece obvia: poder. Si el mensaje de Jesús se centraba en el amor, el conocimiento interior y la equidad entre discípulos, entonces no había espacio para jerarquías. El liderazgo femenino, como el de María, amenazaba directamente las bases de la estructura patriarcal que se estaba construyendo. Por eso se necesitaban símbolos, susurros, y el arte como refugio para estas verdades. Pintores, escultores y arquitectos se convirtieron en transmisores de un legado escondido entre pinceladas y mármol. Un ejemplo revelador
puede verse en las catedrales góticas de Europa. Algunas de ellas están llenas de figuras femeninas que no aparecen en la Biblia, pero que remiten a lo sagrado femenino, a la figura arquetípica de la diosa o la sabia. Algunas versiones sostienen que estas inclusiones fueron guiadas por miembros de órdenes iniciáticas que buscaban honrar ese aspecto divino excluido del discurso oficial. Coincidencia o código, depende de cuán dispuesto estés a ver más allá de lo evidente. Y no se trata de caer en fantasías sin fundamento, sino de observar con atención. El arte, como la espiritualidad, habla en capas. Lo que parece ser una flor puede ser un símbolo. Lo que parece un gesto puede ser una revelación. Las sociedades secretas lo sabían. Grupos como los templarios, los rosacruces o incluso ramas de la masonería han sido acusados, y en algunos casos lo han afirmado, de proteger enseñanzas espirituales ancestrales, y en muchas de ellas, el nombre de María Magdalena resurge como una pieza clave. Este vínculo entre María y lo oculto también aparece en la literatura. Desde los escritos del místico Jacob Böhme hasta las novelas modernas que han popularizado su figura, hay un hilo rojo que conecta la sabiduría femenina con el misterio, como si su voz nunca hubiera sido silenciada del todo, sino solo enmudecida por un tiempo. Y ese tiempo, tal vez, esté terminando, porque cada vez más personas sienten que hay algo en su historia que necesita ser redescubierto, comprendido y quizás vivido. Y si crees que todo esto son solo historias de otro tiempo, piensa en cómo estas ideas siguen generando reacciones intensas hoy. El simple hecho de mencionar que María Magdalena pudo haber sido más que una seguidora, ya provoca debates, defensas y rechazos. ¿Por qué? Porque no estamos hablando solo de historia, sino de identidad espiritual. Y en esa identidad hay mucho en juego, especialmente cuando el legado de María comienza a resonar en debates actuales sobre el papel de la mujer en la Iglesia y sobre el valor del conocimiento espiritual frente al dogma institucional. La reaparición del Evangelio de María Magdalena no ha pasado desapercibida en nuestra época. Al contrario, ha encendido debates intensos en círculos teológicos, académicos y espirituales. Su mensaje toca una fibra sensible. ¿Qué lugar ocupa la mujer en la tradición cristiana? ¿Qué significa realmente ser discípulo? En un contexto donde muchas iglesias aún niegan el liderazgo femenino, este texto aparece como un espejo incómodo, recordando que, en los orígenes del cristianismo primitivo, el sagrado femenino tenía un lugar central. Es imposible no percibir cómo esta discusión entra en tensión directa con los dogmas actuales. Pero no todos son luces. También hay sombras. El resurgimiento de estos textos ha sido aprovechado por sectores que buscan simplemente escandalizar o vender teorías sin fundamentos. El sensacionalismo ha empañado muchas veces el valor genuino de estos descubrimientos. Se habla de bodas secretas, de linajes ocultos, de conspiraciones globales, cuando lo verdaderamente poderoso está en el mensaje espiritual de María, que la salvación por el conocimiento y la integración del alma son accesibles para todos, sin necesidad de estructuras opresivas ni intermediarios rígidos. Por eso, es fundamental un equilibrio. Aceptar el impacto contemporáneo del Evangelio no implica rechazar todo lo anterior, sino aprender a integrar. Es posible honrar las tradiciones mientras se reconocen sus errores y se abren nuevas posibilidades. Hoy, muchas personas encuentran en el Evangelio de María Magdalena una vía para sanar su relación con la espiritualidad, especialmente mujeres que, por siglos, fueron vistas como portadoras de pecado más que de sabiduría. Este texto ofrece una voz distinta, más cercana, profundamente humana. Y eso explica por qué tantas comunidades espirituales modernas, desde círculos gnósticos hasta iglesias progresistas, han comenzado a reevaluar sus prácticas. El impacto de María Magdalena se siente en la liturgia, en los estudios bíblicos y hasta en los movimientos artísticos contemporáneos. Ya no como un símbolo de arrepentimiento, sino como maestra de sabiduría,
Algunos teólogos incluso proponen llamarla apóstola de los apóstoles, una expresión que, más que un título, es un acto de justicia espiritual y memoria histórica. También es cierto que este resurgir incomoda. Muchas personas, formadas durante décadas en una visión unívoca del cristianismo, sienten que se tambalean sus certezas. Y está bien, porque el verdadero conocimiento, como decía María en su Evangelio, no viene de fuera, sino desde dentro. Cuestionar, relecturar, reabrir los textos antiguos no es falta de fe, es fe activa. Es como limpiar los cristales para ver mejor la luz que siempre estuvo allí, pero que no sabíamos cómo mirar. Para quienes se interesan en ahondar en estos temas, sin caer en exageraciones, existen estudios serios. Autores como Karen L. King, Bart D. Ehrman y Elaine Pagels ofrecen análisis profundos que contrastan lo histórico con lo espiritual. Leerlos permite diferenciar lo simbólico de lo literal, lo mitológico de lo místico, porque el conocimiento espiritual no es ingenuidad, es discernimiento. Y es en ese equilibrio donde María Magdalena vuelve a tomar su lugar, ni como mito ni como santa intocable, sino como figura viva, transformadora. Lo curioso es cómo este texto, perdido por siglos, resurge en el momento preciso en que tantas personas buscan algo más. No una religión nueva, sino una forma renovada de vivir la fe. En esa búsqueda, María no es un punto final, sino un nuevo inicio. Su mensaje no anula a Jesús, lo complementa. No reemplaza a la Iglesia, pero sí la interpela. Y esa capacidad de reivindicar lo femenino espiritual, sin destruir lo masculino, es quizás su mayor aporte al siglo XXI. Y mientras los debates continúan, desde púlpitos hasta redes sociales, una verdad se hace evidente. El legado de María está lejos de haberse agotado. Su historia no termina en los evangelios. Vive en las preguntas que hoy nos hacemos, en los vacíos que queremos llenar, y en el deseo creciente de una espiritualidad que abrace tanto la razón como la intuición, porque cuando hablamos de ella, no hablamos solo del pasado. Hablamos de un presente sediento de sentido, y de un futuro que empieza a construirse con nuevas interpretaciones teológicas y culturales. Durante siglos, María Magdalena fue condenada al rincón oscuro de la historia religiosa, etiquetada injustamente como símbolo de pecado. Pero hoje, como uma maré que retorna ao seu curso natural, sua imagem começa a ser restaurada com dignidade e força. A reabilitação da imagem de Maria Magdalena já não é uma proposta radical, mas uma necessidade espiritual. Igrejas, estudiosos e buscadores reconhecem que a exclusão do sagrado feminino não foi apenas um erro teológico, foi uma amputação do mistério divino. E essa ausência silenciosa por séculos, agora clama por presença. Este renascimento não é um modismo, é uma reparação. A Igreja Católica, por exemplo, deu um passo simbólico poderoso ao elevar a festa litúrgica de Maria Magdalena ao mesmo nível dos apóstolos. Não se trata apenas de um gesto político. É uma admissão implícita de que sua voz não pode mais ser ignorada. Em tempos em que o debate sobre equidade de gênero invade todos os setores da sociedade, a espiritualidade não pode ficar atrás. Afinal, negar o feminino sagrado é negar metade da alma humana. E o mais belo é que essa reivindicação espiritual do feminino não se limita a Maria Magdalena. Ela abre caminho para todas aquelas que foram silenciadas, marginalizadas ou reduzidas à invisibilidade. Ao honrar a sabedoria feminina, se restabelece o equilíbrio perdido. Mulheres começam a ocupar espaços de fala, de liderança, de interpretação das escrituras. E não apenas como exceções ou modernidades, mas como continuadoras legítimas de uma tradição que começou lá atrás, com Maria, com Sofia, com as tradições ocultas que sempre estiveram à margem. Essa mudança também mexe com as práticas. Em círculos espirituais alternativos, vemos crescer o interesse por ritos que valorizam o corpo, a intuição, a escuta ativa, meditações lunares, círculos de mulheres
leitura simbólica das Escrituras. Tudo isso são formas de reconectar com o aspecto materno da fé. Não uma fé passiva, mas uma fé que acolhe, nutre, cura. Aqui, Maria Magdalena surge não como uma figura distante, mas como uma mentora silenciosa, uma presença compassiva que inspira a transformação interior. Y el impacto va más allá de las fronteras religiosas. En el cine, la literatura, las artes visuales, la figura de María se transforma en un arquetipo, la mujer sabia, espiritual, conectada con lo invisible. Un ejemplo es la película María Magdalena, 2018, que presenta su historia desde una nueva perspectiva, rompiendo con estigmas y dando voz a su profunda humanidad. La cultura popular, antes usada para perpetuar mitos patriarcales, ahora se convierte en aliada en la reconstrucción de esta imagen milenaria. Una imagen que rescata, que dignifica, que inspira, pero con toda esta renovada visibilidad, también surge una responsabilidad. Reivindicar a María Magdalena no puede ser solo una bandera vacía. Es necesario sumergirse en su mensaje, estudiar los textos gnósticos, volver al Evangelio de María, dialogar con las 7 potestades que habitan en cada uno de nosotros. Porque lo femenino sagrado no es un discurso, es una práctica diaria. Es la forma en que cuidamos de nuestra casa interior, de nuestros vínculos, de nuestra conexión con lo divino. Y la belleza de este camino es que es accesible. No necesitas ser teóloga ni experta en historia religiosa. Basta con tener el corazón abierto y el deseo sincero de reencontrar lo que fue olvidado. Puedes comenzar hoy mismo, tal vez leyendo el Evangelio de María comentado por Jean-Yves Leloup, o participando en espacios que promueven el diálogo espiritual con equidad. La clave está en la disposición a escuchar la voz que durante tanto tiempo fue silenciada, incluso dentro de ti. Y a medida que más personas redescubren esta dimensión femenina de lo sagrado, la fe deja de ser una imposición y se transforma en un camino auténtico de autoconocimiento. Porque el legado de María Magdalena no habla solo a las mujeres. Habla a todos los que buscan integrar razón e intuición, firmeza y compasión, misterio y verdad, y así, la reivindicación de lo femenino espiritual se entrelaza con un legado que sigue vivo, palpitante, listo para ser reinterpretado a la luz de múltiples miradas y herencias duraderas que aún nos esperan. Cuando hablamos del Evangelio de María Magdalena, es fundamental recordar que no entrega verdades absolutas, y esa quizás sea su mayor fortaleza. En lugar de ofrecer dogmas rígidos, el texto invita a la contemplación, a la inmersión interior. Cada línea parece susurrar: no aceptes, cuestiona, vive. Por eso existen múltiples interpretaciones sobre su contenido. Para algunos es un manual místico, para otros un llamado ético, y hay quienes lo ven como una poesía espiritual. Esta multiplicidad no es un error, es un espejo del alma humana, llena de matices y capas. El legado de María no está solo en las palabras preservadas, sino en lo que provocan en quien las lee. Muchos lectores relatan experiencias de profunda identificación, como si ella hablara directamente a partes olvidadas del ser. Eso es algo que rara vez se experimenta con textos tradicionales, porque aquí no hay intermediarios, solo una invitación: reencontrar lo sagrado dentro de ti. Y es en este punto donde su mensaje resuena con fuerza entre los buscadores modernos, cansados de fórmulas y hambrientos de autenticidad. Y no se trata de inventar una nueva religión. Se trata de rescatar una dimensión olvidada del cristianismo primitivo. Un cristianismo sin miedo a la duda, donde la fe convive con el misterio, donde la sabiduría no está solo en los libros, sino en el silencio, en los sueños, en los símbolos. Esta visión desafía tanto al escepticismo moderno como al fundamentalismo religioso, porque invita a algo más desafiante: pensar con el corazón y sentir con claridad. La salvación por el conocimiento aquí no es una acumulación de datos, sino una reconexión con la esencia. Y es curioso observar cómo este redescubrimiento de María ha influenciado incluso los estudios académicos.
Universidades que antes ignoraban los textos gnósticos, hoy los incluyen en sus planes de estudio. Seminarios enteros se dedican a debatir su figura, su evangelio y su posible relación con Jesús. No se trata de probar teorías, sino de reconocer la riqueza que fue dejada de lado. Y, sobre todo, de dar voz a quienes durante mucho tiempo fueron silenciados por las estructuras religiosas jerárquicas. Un ejemplo de esto está en el creciente número de grupos espirituales que la tienen como figura central. Y no estamos hablando de sectas ni ideas extrañas, sino de comunidades conscientes, centradas en el autoconocimiento, la meditación y la justicia social. María Magdalena se ha convertido en un símbolo de sanación interior, reconciliación con lo femenino y liberación del miedo. Representa para muchos aquello que la religión institucional no pudo ofrecer, un espacio donde la fe y la libertad puedan caminar juntas. Y es ahí donde su legado se vuelve duradero. Porque no inspira solo reflexión, inspira acción. Las mujeres se empoderan al conocer su historia. Los hombres replantean su relación con lo femenino. Los jóvenes buscan nuevas formas de espiritualidad más conectadas con el corazón. La espiritualidad de María Magdalena no es elitista, es profundamente humana. Y quizás por eso sigue tan viva, incluso después de siglos de silencio forzado. Ella habla donde otras voces no llegan, en el dolor, en el vacío, en la sed de sentido. Es posible que nunca sepamos con certeza todos los detalles históricos sobre su vida. Puede que algunas páginas del Evangelio nunca reaparezcan, pero eso no disminuye su valor. Al contrario, lo amplía, porque lo que permanece nos invita a la imaginación sagrada, a la creación espiritual. Ella nos recuerda que lo verdadero no necesita estar completo, solo necesita tocar el corazón. Su Evangelio es como un templo sin techo. No protege del viento, pero te invita a mirar el cielo. Y es justamente por esa apertura que su legado sigue inspirando a místicos, estudiosos, buscadores y curiosos. Unos la ven como una guía espiritual, otros como una liberadora. Hay quienes la llaman santa y quienes prefieren verla como humana. Y todo eso es válido, porque su Evangelio no exige adhesión, ofrece un camino. Y ese camino, para quien decide recorrerlo, puede convertirse en un reencuentro con lo que siempre estuvo ahí: el misterio, el amor y una fe que se reconstruye en libertad. Ahora que conoces este otro lado de la historia, la pregunta es, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Guardarás este conocimiento como una simple curiosidad? ¿O permitirás que transforme la forma en que ves tu espiritualidad, tu fe, tu conexión con lo divino? Porque la verdad es que mucha gente pasa la vida repitiendo lo que escuchó, pero pocos tienen el coraje de buscar lo que fue silenciado. ¿Cuántas veces sentiste que faltaba algo en las explicaciones que te dieron sobre la fe? ¿Cuántas veces sentiste que lo sagrado ya no tenía sentido del modo en que te fue presentado? Tal vez, en el fondo, tu alma ya pedía esta reconexión, y el Evangelio de María Magdalena, con toda su profundidad, puede ser exactamente la respuesta que necesitabas escuchar hoy. Pero no lo creas solo porque yo lo digo. Investiga, lee, pregunta, siente. Permítete conectar con esa parte de tu fe que quedó dormida, esa que tiene hambre de verdad, de equilibrio, de una espiritualidad que también incluya lo femenino. Porque lo que fue olvidado por los hombres muchas veces fue preservado por el alma. Si este contenido resonó contigo, si despertó algo dentro de ti, entonces suscríbete al canal ahora mismo. Activa la campanita, porque el viaje apenas comienza. Cada semana exploraremos más verdades ocultas, más revelaciones espirituales y más caminos que pueden transformar no solo tu forma de ver el mundo, sino tu propia vida.